Primero vamos a hacer un repaso de lo que vimos en la clase anterior y anterior. Primero, vimos membranas, características de las membranas, que no vamos a mencionar porque ya la mencioné en el audio anterior, vaya al audio anterior, de transporte pasivo. Y ahora vamos a iniciar viendo un resumen muy pequeñito de las diferencias entre transporte pasivo y el transporte activo. ¿Qué tengo que saber? Tengo que saber que las moléculas siempre se van a mover mediante una membrana plasmática dependiendo de dos cosas. Uno, la naturaleza química de la molécula. ¿Ya? Porque la naturaleza química de la molécula me va a indicar si atraviesa la membrana fácilmente o bien necesita alguien para poder transportarla o bien se queda afuera. Por ejemplo, cuando vimos transporte pasivo en la clase anterior, yo les comentaba que en primera instancia el transporte pasivo siempre va a favor del gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir que ir a favor del gradiente de concentración? Que siempre las moléculas se mueven de donde hay más a donde hay menos. Y eso es súper beneficioso para la célula porque no invierte energía, no gasta energía, como sale acá abajito. Y habían tres mecanismos. Salió un gallito. Tres mecanismos. La difusión o difusión simple, por ejemplo, los gases, el oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno y algunas moléculas sin carga como el etanol, que lo mostré en la clase pasada. La difusión facilitada, donde había que transportar iones que como tienen carga necesitan de un transportador, por eso se llama facilitada. Este transportador, por ejemplo, para los iones se llama canal iónico, que literalmente es un tubo que atraviesa la membrana, una proteína integral que atraviesa toda la membrana. Y cuando son moléculas muy complejas, muy grandes, como aminoácidos, algunas proteínas, e incluso la glucosa, que no es tan grande, pero igual necesita de un transportador de membrana, de una proteína integral. Y recuerde, yo les comentaba que en esos casos la proteína que va a transportar esa molécula cambia de forma de B corta a A. De B corta a A. ¿Ya? Y la osmosis era el movimiento del agua que dependía netamente de la cantidad de solutos que hay en un medio respecto al otro. Y ahí teníamos tres medios. El medio isotónico, donde la cantidad de solutos, por ejemplo la sal, es la misma afuera que adentro de la célula. Por consiguiente, el agua va a ser la misma adentro que afuera de la célula. El medio hipertónico, donde los solutos, por ejemplo la sal, está más concentrada afuera. Y el agua siempre sigue a la sal, siempre. Entonces, si hay más concentración de solutos afuera, en un medio hipertónico, la célula tiende a botar agua. Y la célula se tiende a deshidratar, a comprimir, a achicar. Entonces, reduce el volumen celular. Y el último era el medio hipotónico, donde la concentración de sal o de solutos estaba más concentrada adentro de la célula que afuera. ¿Qué traía como consecuencia eso? Que el agua que estaba afuera comienza a ingresar a la célula y provoca que el volumen celular, el tamaño de la célula, aumente, se infle, se hinche de agua la célula, tanto el animal como la vegetal. Y eso fue lo que vimos en la clase anterior. ¿Qué veremos ahora? Transporte activo, que a diferencia del pasivo, es completamente distinto. Porque si el pasivo iba a favor del gradiente y no gastaba energía, en el activo va en contra del gradiente de concentración, es decir, va a un lugar de donde hay menos hacia un lugar donde está más concentrado. Y para eso necesita invertir y gastar energía. Esa energía en forma de ATP. Hay dos movimientos de transporte activo, bombas, por ejemplo, la bomba sodio-potasio que vimos en la clase de segundo medio, cuando vimos sistema nervioso, y un movimiento secundario que lo vamos a conocer también como movimiento de masas, fagocitosis, pinocitosis y esas cosas raras, que vamos a ver a partir de ahora. La primera diapositiva tiene que ver con una comparación visual. En esta imagen vemos el transporte pasivo y el transporte activo. Y acá la diferencia quiero que sea bastante clara. ¿Cuál va a ser la diferencia? La concentración. El gradiente de concentración. En el caso del transporte pasivo, por ejemplo, en este medio que era la parte externa de la célula, la extracelular, estaba más concentrado afuera la cantidad de moléculas. Eso generaba que las moléculas se movieran de donde hay más a donde hay menos, a favor del gradiente. En cambio acá en esta imagen yo veo que afuera de la célula hay pocas moléculas. Adentro de la célula hay muchas moléculas. Pero ¿hacia dónde se están moviendo estas moléculas? Hacia el interior. Se está yendo donde hay menos concentración a donde hay más concentración. Para hacer eso necesita
de un canal proteico, necesita de una proteína integral. Y como voy en contra del gradiente, sí o sí necesito la aplicación de ATP, gastar energía. No vamos a explicar en detalle cómo se degrada el ATP, ni mucho menos, porque eso lo vamos a ver cuando veamos respiración celular y metabolismo celular, pero sí o sí visualmente tengo que diferenciarlos. A favor de más a menos, en contra de menos a más, todo lo contrario. ¿Se entiende? Ok. Ya. Obviamente quizás en el dibujo que le mostré recién del pasivo y el activo, quizás no se entiende mucho la diferencia. Por eso siempre pongo una animación para que se entienda mejor. Acá, por ejemplo, dice difusión facilitada. Es un ejemplo de un movimiento de moléculas que va a favor del gradiente, de donde hay más, en este caso afuera, hacia donde hay menos, en este caso al interior de la célula. Y en el caso de allá, la animación del transporte activo muestra que las moléculas que están adentro de la célula están en menor cantidad que las mismas que están afuera. Pero igual salen. A pesar que afuera hay muchas, igual salen. Van en contra del gradiente. Y para hacer eso, necesitan ATP. Siempre necesitan ATP. ¿Ya? ¿Clarín? Clarín. Aquí empieza lo entretenido. Del transporte activo, al igual que en el pasivo que tenía 13 mecanismos distintos para poder mover moléculas, acá pasa lo mismo. ¿Cuáles son los tipos de transporte activo en las células? Tengo el transporte activo primario y secundario. Y al mismo tiempo voy a tener un transporte activo que se conoce como transporte de masas o transporte vesicular. ¿Ya? Que aquí, por ejemplo, vamos a encontrar que la célula puede tragarse literalmente a otro tipo celular. Ya como ocurre en el sistema inmune con los glóbulos blancos, la fagocitosis, que la vamos a mencionar al final de la sesión, ¿ya? Entonces es importante que entiendan que no es solamente un tipo de transporte activo que se gasta energía, sino que son varios, ¿ya? Tenemos el primario, el secundario y el transporte de masas o vesicular. El primero que vamos a ver va a ser el transporte activo primario, que va a ser súper importante porque este va a ser quien va a causar el transporte activo secundario. Entonces tenemos que comprenderlo en primera instancia. Primero, el mejor ejemplo del transporte activo primario va a ser nuestra querida y hermosa bomba sodio-potasio, que la vimos el año pasado porque es el mecanismo que tiene la neurona para restablecer su potencial bioquímico. Si no se acuerda, no importa, le comento. Las membranas de las neuronas, cuando hacen impulso nervioso, cambian de voltaje. De menos 70 milivoltios a más 35, luego bajan a menos 80 y hay que volver a menos 70. Entonces, de los menos 80 milivoltios de la neurona, quien provoca que vuelva a los menos 70 va a ser justamente la bomba sodio-potasio. En particular, ¿cómo trabaja la bomba sodio-potasio? Lo trabaja utilizando ATP, porque con ese ATP va a generar que los iones, en este caso, tanto del sodio como del potasio, vayan en contra del gradiente. ¿Cuántos moviliza? Y esto es importante que se lo aprenda para la prueba. Va a movilizar la bomba sodio-potasio 3 sodios hacia la parte externa de la célula y 2 potasios hacia la parte interna de la célula. Ese dato lo tiene que manejar. Entonces la bomba sodio-potasio, en el caso de la neurona, por ejemplo, restablece un voltaje electroquímico. ¿Y cómo lo hace? Volviendo todo a la normalidad. Generalmente las células tienen más sodio afuera que adentro y más potasio adentro que afuera. Entonces, ¿qué hace la bomba sodio-potasio? Mueve, por ejemplo, sodios hacia el exterior en contra del gradiente, para eso utiliza ATP, y mueve potasios en contra del gradiente hacia el interior de la célula y para eso utiliza energía. ¿Cuáles son las características que tiene la bomba sodio-potasio, que es un tipo de transporte activo primario? Como les comentaba, está localizada en las membranas plasmáticas. ¿Por qué está localizada ahí? Porque recuerde que la membrana plasmática es como la aduana, es como una frontera. Y para poder ingresar alguna molécula, depende de la naturaleza química, pero también depende, por ejemplo, de algunos transportadores. En este caso, la misma bomba sodio-potasio es un transportador, porque moviliza estos iones. En segundo lugar, como sale acá, involucradas en el transporte activo primario y secundario de nutrientes. El transporte activo primario, la bomba sodio-potasio, va a generar que después haya un segundo tipo de transporte activo,
que es el secundario, que se conoce como el cotransporte, que ya la otra diapo lo voy a explicar. Y esto es súper importante. Por ejemplo, como les comentaba, en el caso de las neuronas, ¿por qué es tan importante las bombas sodio-potasio? Porque mantiene un gradiente electroquímico. Todas las reacciones que tenemos nosotros son gracias a las neuronas, que si recuerdan lo que hace es recibir un estímulo, procesarlo, generar neurotransmisores, comunicarlo y reaccionar. Para poder hacer eso, necesito mantener un gradiente electroquímico. ¿Quién me facilita hacer eso? La bomba sodio-potasio. Es muy importante para nuestra reacción, ¿ya? Y finalmente, como les comentaba, y viene a la diapo siguiente, cuando ocurre este tipo de transporte primario por la bomba sodio-potasio, va a generar que el transporte activo tenga una segunda versión, que será el transporte activo secundario, más conocido como el cotransporte, donde moléculas se mueven al mismo tiempo. Como bien les comentaba recién, el transporte activo primario, que es por ejemplo la bomba sodio-potasio, necesita invertir ATP. Sabemos que la molécula del ATP es equivalente a energía. Ahora, ¿por qué la molécula de ATP tiene energía? ¿Por qué me permite invertir ese gasto para que las moléculas se puedan mover? ¿De dónde sale la energía? Ya, si miran la imagen del ATP, hay un proceso que hace la bomba sodio-potasio y el transporte activo, que es tomar el ATP y romperlo. Ese proceso de romper el ATP para sacar energía se llama desfosforilación del ATP. Desfosforilar el ATP quiere decir que al ATP le tengo que quitar un fósforo. El ATP se llama adenosin trifosfato, porque tiene adenosina y tiene 3 fosfatos. Acá tengo la adenosina, o la adenina, y acá están los 3 grupos fosfatos. Y esto es súper interesante porque los enlaces químicos que unen a cada fosfato son muy altos en energía, son ricos en energía. Y ahí se acumula mucha energía. Entonces, ¿qué es lo que hace la bomba sodio-potasio? Para utilizar esa energía, tiene que desfosforilar, quitarle un fósforo al ATP, para que se transforme en esto que se llama ADP, adenosin difosfato, porque en vez de tener 3, ahora tiene 2. Cuando yo rompo este enlace que está aquí, que une un fosfato con otro, al romperlo, se libera una gran cantidad de energía. Pierdo un fósforo y se transforma el ATP de 3 fosfatos a ADP de 2 fosfatos. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que esa energía que se libera, comillas, se disipa. No comillas, sino que se disipa. Comillas, se pierde, por así decirlo. Si miramos la imagen, entre estos 2 grupos fosfatos, ya no se ve esa llamita que se ve acá de energía, porque ya la gasté. Entonces, lo que veo acá en la bomba sodio-potasio, que para movilizar los iones, ahí está el ATP, se rompe, quedan 2 pelotitas, ADP, y así la bomba puede funcionar. Y funciona gracias a la energía que puedo sacar de los grupos fosfatos del ATP. ¿Se entiende? No es tan difícil. ¿O sí? Sí. No es difícil. Entonces, como sale abajito, la desfosforilación ocurre al momento de que el ATP es catabolizado. El catabolismo tiene que ver con romper moléculas y es parte del metabolismo, ¿ya? El anabolismo es construir, el catabolismo es destruir. Entonces acá yo destruyo el ATP, ¿para qué? Para que se transforme en ADP y se libere esta energía que se puede utilizar. ¿Quién la utiliza? La bomba sodio-potasio. Una vez que ya utilizamos el transporte activo primario, que era la bomba sodio-potasio, que utiliza energía para movilizar 3 sodios, 2 potasios, y esa energía venía del ATP, y el ATP le entregaba esta energía porque se desfosforilaba, perdía un fósforo. Pasaba de 3 a 2. Gracias a eso, ocurre un segundo transporte activo, que en este caso es secundario, que depende del primario. Se conoce como el cotransporte, donde se van a movilizar 2 moléculas o 2 iones al mismo tiempo por la misma proteína integral o por el mismo transportador. De hecho, acá en la imagen tenemos un transportador, otro transportador y otro transportador. Y en este caso, para el cotransporte, se están moviendo 2 moléculas distintas
por el mismo transportador al mismo tiempo. En este segundo caso, tengo dos moléculas distintas que se mueven al mismo tiempo por el mismo transportador. Por eso se llama cotransporte, ¿ya? Ahora, tenemos tres tipos de cotransporte: el sinporte, el antiporte y el uniporte. El sinporte y el antiporte son dos moléculas que se mueven al mismo tiempo por el mismo transportador. La diferencia es hacia dónde van, el sentido del movimiento. En el caso del sinporte, las dos moléculas se mueven al mismo sentido. En este caso, según la imagen, las dos van hacia el interior de la célula y las dos la hacen al mismo tiempo utilizando el mismo transportador. El antiporte, ya el anti me dice algo, que van a ser dos moléculas o iones que se van a movilizar por el mismo transportador, pero en sentidos contrarios. Una va hacia la célula y la otra va saliendo de la célula. Y el tercero se llama uniporte, pero no lo podríamos clasificar tanto como un cotransporte, porque aquí solamente se va a mover una molécula, ¿ya? Y da lo mismo si va hacia adentro o va hacia afuera. Pues se llama uniporte de uno, ¿ya? Y utiliza un transportador. Lo curioso de esto es que necesita utilizar, o depende mucho, del movimiento previo de la bomba sodio-potasio. O sea, indirectamente igual necesita de un gasto energético. Va en contra del gradiente. Entonces, como sale acá abajito, depende de un gradiente iónico creado por el transporte activo primario, que era la bomba sodio-potasio. La energía almacenada es usada indirectamente para conducir el transporte de otros solutos. Para que se entienda mejor, mire, puede ser que los dos no utilicen energía, que solamente uno utilice energía, por ejemplo, va a gastar energía para pasar, pero esta segunda molécula, que es distinta, se aprovecha de ese gasto energético de la bolita azul para ella también moverse. Entonces, por eso aquí sale que utiliza una energía de manera indirecta, porque las dos no invierten energía, solo una invierte energía y la otra se aprovecha. De hecho, acá siempre utilizo el mismo ejemplo. No sé si ya los bancos no tienen estas puertas, pero en los bancos antiguos, por ejemplo, el Banco Estado que está en la Alameda, hay de estas puertas giratorias, donde una persona empuja para abrir la puerta y salir, y la otra así como, entremos, si se está moviendo. Entonces, una persona va a empujar la puerta va a empezar a girar, y otra persona va a ingresar, aprovechando que otra persona ya la abrió. A eso se refiere de que utilizan energía de manera indirecta. Una utiliza energía y la otra se aprovecha de ese movimiento para moverse. ¿Me siguen? Ya. El último transporte activo que vamos a revisar va a ser el transporte de masas o transporte vesicular. Acá no se va a mover una o dos moléculas o iones, sino que se van a mover grandes cantidades de moléculas o grandes cantidades de iones. Y eso lo hace mediante una hermosa vesícula, que si recordamos en las primeras clases, uno de los encargados para exportar cosas y en esa exportación poder liberarlo en forma de vesícula era el trabajo directo del aparato de Golgi, si se acuerda. Ya, acá las células tienen mecanismos de poder ingresar grandes cantidades de moléculas o de cosas, por ejemplo células, o bien exportar, de sacar. Tengo dos tipos, la endocitosis y la exocitosis. La endocitosis van a ser grandes moléculas o grandes masas que las células van a incorporar a su volumen. ¿Ya? Comillas, van a tragar contenido. Ya se van a ir hacia adentro ese contenido. Por eso se llama endocitosis. Porque son grandes cantidades de masas o incluso células que van a ingresar a la célula. Endo, hacia adentro. Cito, de célula. ¿Ya? Y acá tengo dos tipos. La famosa fagocitosis que vimos en séptimo, un montón de años atrás, cuando veíamos sistema inmune. Por ejemplo, sistema inmune, los macrófagos, que son sumamente importantes como glóbulos blancos, hacen fagocitosis, donde literalmente se comen cosas. Se pueden comer una bacteria, se pueden comer un virus. Entonces, acá la fagocitosis va a ser que una célula va
atraer una gran masa hacia su interior, pero esta masa va a ser sólida. Sólida. Como por ejemplo una bacteria, un virus, como le comentaba, entre otras cosas, ¿ya? Para poder hacerlo, literalmente tiene que tomar lo que va a ingresar, que es una masa grande, y lo tiene que cubrir. Y lo cubre con su propia membrana plasmática. Cuando cubre el contenido con su membrana plasmática y forma una masa gigante para ingresarla, esa masita cubierta por la membrana plasmática se llama fagosoma. Fagosoma. Fago porque es lo que se va a comer y soma significa cuerpo. Es lo que ingresa. Por otro lado, tenemos la pinocitosis. Y la pinocitosis es muy parecido a la fagocitosis, pero la única diferencia es que va a incorporar líquidos, como agua. Entonces, por ejemplo, en vez de ingresar molécula de agua tras molécula de agua mediante osmosis, ¿qué es lo que hace? Extiende su membrana plasmática, acumula una gran cantidad de líquidos y los ingresa. Y eso lo vamos a conocer como la pinocitosis. ¿Me siguen hasta ahí? Ya. Por ejemplo, tenemos grandes contenidos de agua o de cualquier líquido afuera de la célula y la célula por alguna razón necesita ingresar ese contenido líquido. Es mucho más rápido ingresarlo formando una vesícula gigante con su propia membrana plasmática, incluir ese líquido y luego ingresarlo a su cuerpo, ¿ya? Porque si lo hace mediante la osmosis, que podría ser también, es muy lento el proceso porque es molécula de agua tras molécula de agua. Entonces acá agarro una gran cantidad y la ingreso de manera mucho más rápida, de manera activa. ¿Me sigue? Ya, y la última, la exocitosis. Acá exocitosis tiene que ver con todo lo contrario. Si la endo yo agarraba contenido que estaba al exterior y lo ingreso hacia mi interior de la célula, la exocitosis es lo contrario. La célula tiene grandes cantidades de, por ejemplo, desechos y los tiene que eliminar hacia el medio externo. Pues se llama exocitosis, lo elimina hacia el exterior. Y para eso lo que va a hacer va a formar grandes vesículas para poder exportar y liberar este contenido. ¿Quién es el responsable de hacer esta secreción o excreción? El famoso aparato de Golgi. Que el aparato de Golgi agarra el contenido, por ejemplo, cuando es de secreción, de secreción, agarra las proteínas, agarra los lípidos que hace el RER y el REL, los madura, recuerden, los madura, los envuelve en vesícula y se van de exportación. Y, por ejemplo, cuando hablemos de excreción, hablamos cuando la célula genera desechos metabólicos que no puede degradar, como les comentaba la semana pasada con el caso del agua oxigenada. Recuerden que están los peroxisomas que rompen eso, pero cuando son grandes cantidades y no lo puede romper todo, mejor lo encierra en una gran vesícula y lo saca de la célula mediante este mecanismo que se conoce como la exocitosis. ¿Ya? Esto ha sido la clase de transporte activo, como les comentaba, bien cortito. Así que para entender activo, repase el audio del pasivo. Está el video también del pasivo. Si está en el celu va a aparecer una tarjeta, dice arriba, transporte pasivo. Cuando vaya al pasivo, vaya a la clase de membrana. Y en este momento en el pasivo va a aparecer una tarjeta arriba en el celular, membrana. Hágale clic, vaya al video, escúchelo, véalo. Gracias.